Lunch will be delivered into this room, so we're going to keep giving didactic lectures in the meantime. And if I could have that, wonderful, thank you. I'm going to start off by talking about cryoballoon ablation for AF procedures and how we use this at my institution. Okay, so we've seen all morning, and it's our experience in general, that catheter ablation is very effective in treating symptoms of atrial fibrillation in well-selected patients, and the majority of this work has been done with radiofrequency energy. There are a lot of patients that require this, and this statement is kind of put in here for general cardiologists who see a lot of patients with atrial fibrillation are asymptomatic and tend to forget that when they do find the ones that are very symptomatic, it's an extraordinarily difficult situation for those patients to be in. And those are the patients that we need to see. Even more so, ablation seems to make sense in patients who have anything wrong with their hearts, particularly heart failure, but also structural heart disease. And we fret over this. You know, unfortunately, the single procedure efficacy rates are not as high as we would like to say. In our lab, we tell patients that it's about 70% for paroxysmal patients and about 50% for persistent patients. And that means that when we're not successful right away, we have to keep trying. Now, part of the not being successful right away is all about reconnection of the pulmonary veins. And this is kind of a cartoon that I show for patients. And we ablate around the pulmonary veins, and some of the ablations really do get the tissue temperature to enough heat in this sense that that tissue is destroyed and can't come back. In the obvious gaps, the proteins that moderate electrical conduction are too hot to work, so they're stunned, but they will recover. So as soon as you have a circle made of dots, if there's one point where the circle is not complete, it doesn't matter that the circle's there or not. The triggers are going to come out of the pulmonary veins and recurrent atrial fibrillation will occur. So conceptually, using a balloon technology to ablate the pulmonary veins makes a lot of sense. Now, by my count, cryoballoon is at least the third generation of this, and the first couple of generations failed. Mostly on the point that I think Andre made before, you know, the pulmonary veins are oval, and the balloons are circular. So there's no way that you could have a balloon that would be fitting for all sizes and all shapes of pulmonary vein ablation. Cryo, I think, might be an exception to that for a couple of different reasons. So the potential advantages that I can see to cryo is that it might be a little bit safer than RF, and especially because of the thromboembolic complications that we were talking about before. It's harder to conceptualize of thrombi being formed on ablated tissue with cryo than it is with RF. It provides a single shot ablation. So theoretically, we're occluding the vein and able to deliver cold energy circumferentially all at once, rather than the rather painstaking and prone to error technique of going dot, 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 dot with a catheter-based ablation delivering RF. Further to this is that cryo, once the cold is achieved, there's cryoadherence, so the balloon will stick to the tissue. The RF catheter does not stick to the tissue, and one of our primary concerns is making sure that we have contact through the whole procedure, through the whole deliverance of RF at each spot. Cryo, we don't have to worry about that so much. If we're adhered in the beginning, the cold will further adhere it, and we can deliver that energy. Plus, the cryoballoon with a circular type catheter can be deployed through it, allows for a single transeptal. It's a large single transeptal, but that's of interest too. And all of this relates to a marked reduction in procedural time. In my laboratory, where we're training fellows, the difference between RF catheter ablation and cryoablation is about a 50% reduction in time. So somewhere around 4 hours, believe it or not, for RF, and somewhere around an hour and a half to 2 hours with cryo. But there are also disadvantages. Cryo
Cryo is very contact dependent, and contact dependent all around the circumference of the vein. If you have one spot that's off, then that spot will heat the balloon and make it impossible to have real cryo adherence and real ablation of the entirety of the circumference. Cryo is destroyed by blood flow. The heat supplied by blood flow is much too much for cryo to compensate for. Cryo makes it difficult to approach non-PV triggers. Cryo in the free atrium is not as effective. Same reason. You need to occlude local blood flow or the cryo will not be very effective at all. Phrenic nerve palsy continues to be a problem, which I think was mostly one of dosage, and we might get through to that, might talk about that in later slides. What I really wanted to talk about is in how we use cryo, at least in my lab, is it's all about the integration of ICE imaging and cryo. We've talked enough about ICE in the morning to talk about its obvious advantages. I think it's particularly useful in concert with cryoablation. There are a lot of reasons why people don't like intracardiac echo and why they don't use intracardiac echo. And I think this is especially true outside of the United States. It's often a very big problem with cost. The transducers are ridiculously expensive. We tackle some of that by re-sterilizing. Sometimes that's not possible in a given site. I'm hoping that with more manufacturers making these tools, the cost will come down over time. I've found that there's an intimidating learning curve to ICE, but I also found that if I can learn this, probably anyone can. I'm old enough that when I was a fellow, I never did a TE procedure. And so ICE is a lot like TE, has kind of the same wedge-shaped viewpoint. So I was able to learn ICE eventually, even though I never had any exposure to TE as a fellow. So it can be done. I think that it takes advantages of a lot of things that ICE does very well. Visualization of the transeptal puncture we just talked about in great detail, and also looking at the color Doppler exam of the PVs. So I'm going to skip through this pretty quickly, if I can, because we've really dealt with this before. I really wanted to talk about what this looks like to position the cryo balloon under entirely ICE guidance. Now, I have to apologize. At first, at Penn, we have a very distinctive way of presenting this information that makes it kind of confusing. So all the other images that we've shown this morning has the A of the Acuson transducer on the left-hand side of the screen. The ones that I'm going to be showing is the right-hand side of the screen. The A marks the inferior portion of the image, and this is going to be inverted from what you were looking at before. I apologize for that. One of the other difficulties getting used to this technique is that we have the balloon in one vein and the other vein is still open. So is this a leak in the vein that we're applying energy to, or is it just the ipsilateral vein that's kind of distorted but still has free blood flow because that's not where the balloon is? So this is a good example of this. So we're looking at, this is the balloon in the left superior pulmonary vein. This is flow from the left inferior pulmonary vein that's just jutting around it. So there's nothing to do about that. That's not a leak, but it takes some getting used to seeing that huge color Doppler signal. It doesn't mean that you have a leak in the vein that you're trying to ablate. This, on the other hand, this is kind of the contralateral thing. We have flow from the left superior pulmonary vein and a really good seal of the balloon in the left inferior pulmonary vein. So there will always be ipsilateral flow. You just have to get used to looking at it. So the way that this is traditionally done is with venography. I think venography is a very poor way of visualizing the pulmonary veins, and Louise brought this up before. The problem is it leads us to think that the ostia is much farther distal than it actually is. I don't think these are particularly good venography images, but it's also very difficult to see anything that's going on. So saying that I do this on venography, that's fine. Again, like Andreas said, it's whatever you get used to doing. But I'd like to at least keep you open to the idea that I think ICE shows very much the same information, except a little bit better than is enabled with venography.
I'm going to show them kind of side to side as we go through the different veins that we're ablating in the cryoballoon sequence. So we have the cryoballoon in the left superior pulmonary vein, and you can see that that looks pretty occluded. There's no dye flowing back outside the vein. I would say that this has the same information quality. Again, we have the left superior pulmonary vein on ice. Cryoballoon is in the left superior pulmonary vein. We're interrogating the vein with Doppler flows, and we're not seeing any red color coming towards the transducer. I like this image better, but it's whatever you would like. The one difference between ice and fluoro is that you can keep adjusting the ice location, the balloon location on ice, without giving more dye. You can even do it a little bit during the ongoing ablation procedure, ongoing cryoablation procedure, where you can't introduce dye any longer once you've introduced cold. This is an example of that. So we see a left inferior pulmonary vein. We have the balloon there, and you can see obvious leak on the venogram over the top of the balloon. So you would reposition the balloon and have to do another venogram. And if you didn't do the right thing, you wouldn't have any feedback. You'd have to keep giving dye and dye and dye and dye and imaging again. Whereas with ice, you can easily see the same leak on the top of the balloon, right? So this is the inferior pulmonary vein. This is the superior pulmonary vein. You can see that this is the same top of the left inferior pulmonary vein as you saw in the fluoro view. But then you get instant gratification when you move the balloon and reposition it. Looks like you're going to have to take my word on this one. That one's not coming up anymore. But you could move the balloon in real time until the color goes away. You don't have to keep reshooting with dye pictures. This is a real-time view of the same thing. Hopefully it'll play. Again, I'm having trouble with some of these being loaded. Actually, I guess now all of these being loaded. Again, I guess you'll have to take my word for it, but you can reposition the balloon in real time to get rid of the Doppler flow signature. Let's see how this does. So this is kind of the opposite problem. Venography does not take this up quite so well. It shows very well when the balloon is occluding the vein, which is necessary. It doesn't show so well the anatomy of the vein, so you don't know what's happening when you're in this circumstance. So what I would like to say from this, we have the balloon in the right superior pulmonary vein. You can see the ipsilateral flow from the right inferior pulmonary vein. But this balloon is way too far in the vein. You're looking at the circumference of the balloon being way past the ostium of the right superior pulmonary vein. You wouldn't be able to demonstrate that with fluoroscopy so well, but with ice, it's pretty simple. And you can see here, we've just pulled the balloon back more to the ostium of the right superior pulmonary vein, and you can still see that the flow is occluded by the lack of Doppler signals, except for this ipsilateral leak that's coming from the right inferior pulmonary vein. Again, another example of the same thing. We have well-seated balloon in the right inferior pulmonary vein by venography, and then with ice imaging, well-seated balloon in the right inferior pulmonary vein. You could say, well, what's this? What's this very high velocity jet on the color Doppler? That's actually the refrigerant going through the balloon. It's not leak. So when I first put this together, we did it in 25 patients. It was early in my learning curve with the cryoballoon. I utilized no pre-procedural imaging with CT or MRI. We didn't do venography. We didn't do three-dimensional reconstruction of the left atrium. So the only thing we did was ice imaging to direct the balloon. All PVs were successfully isolated acutely. An additional RF was required for only one PV, and then another patient who we identified an SVC trigger. The Doppler flows, which is a way of really demonstrating whether we're ablating at the ostium or too far within the ostium. Doppler flows really didn't change very much, so we weren't causing a lot of turbulence by ablating too far within the vein. So to try to conclude for this, I think cryoablation is an
an interesting and kind of developing way of performing ablation for, in my lab at least, paroxysmal atrial fibrillation in relatively healthy patients with atrial fibrillation. I think that ICE can be very helpful in reducing fluoroscopy and eliminating venography in these procedures. I think that this allows for a better demonstration for where the balloon is actually interacting with the anteroom of the pulmonary vein. And I think it allows online adjustment of the cryoballoon to ensure optimal contact, which allows for optimal cryoablation. That's, I think, what I wanted to say. I'd be happy to happy to entertain questions. Hearing none, I think we'd like to proceed with other talks for the lunchtime. Our next talk will be by Dr. William Uribe, who has a pre-recorded case of a procedure performed in Colombia. Oh, thank you. Sorry for... Oh, this. Oh, yeah, okay. ¿No ha entrado? Yo no lo coge. ¿Usamos el de ustedes o qué? Señor, usamos el otro, el de ustedes. Es el mío. Ahí está. Ah, era eso, sí. Sí, sí. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer al comité organizador, al comité científico, al doctor Luis Carlos Sáenz, esta invitación a presentar y compartir con ustedes la primera realización de un procedimiento de crioablación con balón para fibrilación auricular paroxística en Colombia. Tuvimos la oportunidad de lanzar hace un mes este proyecto y les voy a presentar, además de esa experiencia pues, de los primeros casos, la experiencia que llevamos hasta el día de hoy en un mes de realizar procedimientos en Colombia. La charla del doctor Callans me queda supremamente bien. Nuestro grupo recibió entrenamiento en el laboratorio de Hamburgo del doctor Karl-Heinz Cook, recibió entrenamiento en la parte demo de laboratorios de Medtronic en Minneapolis, y entrenamiento finalmente con el doctor López en Houston, en el Texas Heart. Y en realidad lo que está descrito y lo que hay es múltiples formas y técnicas de ver este procedimiento. Primero, obviamente quiero hacerle un pequeño homenaje a nuestra selección. Esta fue una idea mía mientras estábamos haciendo un procedimiento y viendo un partido de Colombia, de que hiciéramos de la aurícula izquierda nuestra bandera. Y segundo, algo para el doctor de Ávila, que por favor le solicito en su habitación de hotel para que se vaya a mirar el partido. Usted puede llevar su desfibrilador a la mano, no vaya a ser que le pase algo. Muy bien, teniendo esto como base, miramos que la historia en realidad en los dispositivos nos ha ido evolucionando hasta llegar a ese microdispositivo que probablemente es lo que vamos a implantar dentro de muy poco en nuestros países, para el tratamiento de estos pacientes con bradiarritmias. En ablación de fibrilación auricular tenemos también mucha historia
de estos autores y estas diferentes técnicas, donde empezó Heisager solo con fluoroscopia, después para poner con método tridimensional y aislamientos antrales muy amplios, y posteriormente el doctor Natale, a quien en nuestro país le hemos seguido fielmente su técnica con eco intracardíaco. Hemos visto cómo mejoramos en tecnología cada vez más. Sin embargo, la tecnología es creciente. Nosotros hacíamos hasta hace un mes en todos los pacientes con fibrilación auricular paroxística, era la única tecnología que teníamos, entonces hacíamos la ablación antral punto a punto, utilizábamos los sistemas de navegación tridimensionales y todavía los utilizamos, el mapeo con EnSight, los mapas de propagación para ver que el aislamiento estuviera completo, y tenemos a nuestra disposición en el laboratorio de la Clínica CES en Medellín el sistema del IP Navigator, en donde permite que la angiotomografía rotacional realizada en la misma sala se pueda superponer con la imagen de la fluoroscopia y poder trabajar como si estuviéramos realmente dentro de esa aurícula. Es decir, tenemos hasta el momento la mayoría de las tecnologías que se podían conseguir para la ablación de fibrilación auricular. Aquí en la cardioinfantil usan también esta tecnología mixta, que es el Cartosound. No ha llegado al país esta tecnología, que es a través del láser y la tecnología a través de endoscopia, y no tenemos tampoco el HIFU, que es el ultrasonido enfocado realmente en nuestro país todavía. Por lo tanto, lo que vamos a lanzar y a promover hoy en el país es la utilización de una tecnología que ya está aprobada por nuestro FDA, que se llama INVIMA, y el cual nos permite utilizar a nosotros esta nueva tecnología conocida como la crioablación. En Colombia es nueva, pero en el mundo lleva aproximadamente 10 años. Los pioneros son los europeos, uno de ellos el laboratorio del Dr. Cook, donde nos entrenamos, y queremos compartir con ustedes entonces algunas de las imágenes más importantes que tomamos durante la realización de los primeros casos. Lo primero que quiero decirles es que la tecnología toda apunta a que de una manera simple y única tratemos de hacer el aislamiento de los antros de las venas pulmonares. Y eso tal vez se puede conseguir desde el inicio de la ablación de fibrilación auricular. Recuerden que se han utilizado catéteres primero para hacer líneas completas, los cuales fueron prácticamente un fracaso. Posteriormente los circulares también para hacer la ablación circunferencial, pero toda de una sola aplicación o en múltiples aplicaciones pero seriadas. Y ahora vienen estos métodos que son con balón, que tienen algunas dificultades, obviamente, tienen algunas dificultades para las diferentes anatomías de las venas, pero que teniendo ayudas tecnológicas adicionales, como el uso del eco intracardíaco que promociona bastante el doctor Callans y que yo también les voy a mostrar cómo modificamos nosotros nuestra técnica, y teniendo ayudas adicionales para monitorizar la posible parálisis del nervio frénico que se puede presentar en estos procedimientos, y teniendo además el sistema de mapeo tridimensional, yo creo que juntando las tecnologías uno logra hacer que con la utilización de un catéter como este, que es el balón, exactamente estoy mostrando ahí cómo el balón viene cubierto por un protector plástico, esto es lo que va a estar en el antro de la vena pulmonar, parte de esa vena, si el balón está muy adentro, lo rebota hacia la aurícula. Aquí vemos dos catéteres circulares, uno de ellos es este, que es el catéter Achieve, que es un catéter muy delgado, el cual penetra por dentro del criobalón. El otro que veíamos era un reflection spiral. Evolucionamos la técnica en estos primeros procedimientos que hemos hecho. Primero utilizamos todo lo que teníamos a mano para no perder mucho la práctica de estos últimos 10 años haciendo ablación, y nosotros podernos sentir seguros y confortables en el paso a desprendernos de la tecnología. Entonces miren cómo siempre dejábamos un reflection a la mano para después hacer una comprobación. Hacíamos la inyección y la venografía al principio en todos, ahora estamos utilizando mucho el monitor de la presión de la vena. Cuando se baja la presión,
cuando se trepa la presión, perdón, se infla el balón, se sale de la presión auricular izquierda y se muestra la presión de la arteria pulmonar, que es mucho más alta, y con eso también uno está seguro de que la oclusión es completa, además del uso del Doppler durante el procedimiento, ya que en todos los pacientes utilizamos eco intracardíaco. Estamos mostrando ahí por donde se introduce el catéter balón. Esta sheath o camisa tiene un diámetro externo de 14.5 French y un diámetro interno de 12.5 French, y el catéter tiene un diámetro de 10.5 French, de tal manera que el miedo inicialmente con la utilización de este tipo de dispositivos tan rígidos era la manipulación dentro del corazón, pero después de uno tener entrenamiento en esa aurícula izquierda y saberse mover dentro de ella, hemos notado que en realidad la manipulación es bastante fácil, demasiado fácil. Mover el catéter y ubicarlo en la dirección de los antros de las venas pulmonares para que el segundo operador, que básicamente hace la parte de la inyección de las angiografías y avanzar la guía dentro de las venas, se pueda sentir cómodo, es una maniobra bastante fácil. Entonces miren acá cómo estamos en la superior izquierda, inflando el balón, haciendo la angiografía. Estamos mostrando aquí la máquina que tenemos. La ingeniera biomédica que trabaja con nosotros es la ingeniera Paula López. Nos está explicando aquí que en la máquina tenemos varios parámetros. Es una simplificación al máximo de una consola. Tiene unos botones muy poquitos para mover, casi que prender y apagar, detener de manera brusca 2 veces para que no solamente detenga, sino que desinfle el balón de manera inmediata. Nos muestra permanentemente qué temperatura estamos alcanzando, nos muestra cómo estamos de óxido nitroso, si estamos llenos o si estamos vacíos, nos muestra cuántas terapias hemos dado, nos muestra el tiempo total que llevamos de aplicación de crioterapia, nos muestra el tiempo real de cada aplicación y cómo va bajando la temperatura de esta manera. Temperaturas por debajo de menos 30 grados se consideran que ya son temperaturas útiles, y usualmente alcanzamos una temperatura similar a esta entre menos 40 y menos 50 grados, que nos hacen completar la aplicación. Después se muestra la curva del fenómeno de descongelación. Allí estamos avanzando el catéter Achieve a través del otro catéter. En ese catéter Achieve que se mete dentro de la vena pulmonar es muy fácil ver estos componentes. El primer componente es el campo lejano, segundo componente es el de vena pulmonar y el tercer componente es el ventricular, y es fácilmente identificable cuando se da el aislamiento durante la misma crioablación. Eso entonces nos permite a nosotros tener una monitorización también directa de lo que estamos haciendo. Esa es una de las formas, dejar el catéter Achieve muy cerca al balón de crioablación para poder lograr ver el potencial, la disociación del potencial, la prolongación del tiempo y finalmente la desaparición. O después de hacer la ablación, llevar un catéter circular y probar que ya no hay los potenciales de venas pulmonares. Estamos en la vena pulmonar inferior izquierda haciendo la inyección del medio de contraste para mirar la oclusión del balón. La forma del balón también la miramos. Estamos en la inferior derecha. Siempre se hace en el orden superior izquierda, inferior derecha y finalmente la superior derecha, porque la posibilidad de la parálisis del nervio frénico es cuando se está aplicando en la superior derecha o cuando se está haciendo ablación de la vena cava superior. Aquí vemos cómo nosotros estamos utilizando este Doppler para mirar si la oclusión con balón del antro de la vena que estamos tratando es suficiente o no. Utilizamos a la vez la tomografía de base para hacer fusión con lo que nosotros estamos haciendo, o si el paciente no tiene tomografía de base, de todas maneras nosotros estamos realizando el procedimiento así. Este es el doctor Augusto Alberto López, de quien les hablé, quien fue el proctor designado de Medtronic para Latinoamérica y quien nos está acompañando en los primeros procedimientos, como fueron esos. Fue una jornada de 2 días, 4 procedimientos. Les hago énfasis entonces que uno en el eco intracardíaco es fácil identificar los antros de las venas pulmonares y mirarles el Doppler, mirar cuando infla el balón qué sucede con ese flujo hasta que desaparece finalmente el flujo por completo en la vena, y además la curva de presión se vuelve de arteria pulmonar, que nos indica que la oclusión ha sido completa. Lo mismo estoy mostrando acá en estas angiografías. Uno no necesariamente tiene que tener una oclusión completa y definitiva, uno puede tener una
oclusión también parcial y poder hacer la aplicación allí de terapia fría para después en la segunda aplicación bajar un poco ese balón y apoyarlo o asentarlo y que haga la aplicación de toda la circunferencia que uno necesita. En este caso estamos viendo aquí una oclusión en donde se muestra en el lado derecho una fuga claramente visible, en la parte inferior estaba, y eso hace que nosotros tengamos que reposicionar el balón. Una de las complicaciones que más se le ha hecho publicidad negativa de la crioablación es la parálisis del nervio frénico, pero tengan en cuenta dos cosas importantes. Sí tiene una incidencia alta, pero usted tiene todos esos métodos para tratar de minimizar esa incidencia. Al menos se recomienda que usted utilice dos, ya les voy a mencionar qué utilizamos nosotros, y principalmente lo que hace es que no produce una degeneración axonal, pero la mielina la conserva. Por lo tanto, casi siempre esa parálisis se recupera a un plazo máximo de 1 año. Lo que hacemos en el laboratorio es algo que es publicado inicialmente en este primer artículo y que lo practican el grupo alemán en donde estuvimos, que es los potenciales compuestos de acción motora del diafragma. Para eso nosotros lo que utilizamos es una derivación cualquiera que conectamos a nuestro polígrafo, la ponemos en este sentido a través de unos caimanes conectados al polígrafo, un electrodo se pone 5 centímetros por encima de la apófisis external y el otro 15-16 centímetros acá en el reborde costal, y con eso registramos cómo aquí se ve el estímulo que estamos haciendo para capturar el diafragma, y esta ondita es la captura diafragmática. Ya está demostrado que si se reduce en un 30% el voltaje de esa espiga, de esa captura diafragmática, eso hace que tenga uno hasta 30 segundos antes de que se dé la parálisis del nervio frénico, y por eso esa técnica es la que nos gusta. Este es de nuestro laboratorio, en donde nosotros estamos viendo cómo esta ondita que se genera después de la espiga es el coso verde, esta ondita que se genera la estamos midiendo también, utilizamos el sistema de polígrafo que tenemos y le ponemos la medida inicial para poder saber fácilmente cuándo se reduce en un 30% y minimizar de esa manera el hecho de que se nos produzca la parálisis frénica. Aquí vemos cómo la estimulación tiene que ser uno muy claro, cuándo captura y cuándo no. Eso no tiene sino espiga, no generó onda, por lo tanto no hay captura diafragmática. En este mes hemos tenido la fortuna de poder realizar 12 procedimientos para hacer nuestra curva de aprendizaje rápidamente, ya que es lo recomendado, no dejar pasar mucho tiempo entre los primeros casos acompañados y los siguientes casos solos. Llevamos 8 casos solos, en donde trabajamos 2 operadores, el doctor Jorge Marín y yo. La edad promedio es esa, masculinos 66%, la mayoría han sido de fibrilación auricular paroxística, unos cuantos de persistente y uno de recurrente posablación con radiofrecuencia. Antro común izquierdo, solo 2 pacientes, eso tiene algunas dificultades técnicas, pero todo es trabajable hoy en día. Esto es lo que nos pasó en los 12 procedimientos con respecto a los tiempos del procedimiento, lo mismo que dijo el doctor Callans. Nosotros, obviamente, estos primeros fueron con filmación, con video, enseñándole a todo el mundo en sala, entrenando todo el personal, todas esas cosas, pero ya finalmente estamos alrededor de un tiempo de fluoroscopia mucho menor, unos 30 minutos o 20 minutos aproximadamente, tiempo en aurícula izquierda 1 hora y 15 minutos aproximadamente. La temperatura que hemos alcanzado por vena, ahí están delimitadas las 4 venas pulmonares, de menos 30 para abajo ya les dije que es lo que necesitamos, alrededor de menos 40, menos 50 están. Cuando uno pasa de menos 50 usualmente suspende la aplicación y más bien reposiciona y da otra aplicación en otro sitio. El tiempo de aislamiento por vena en promedio ha sido ese, 8 minutos, 7 minutos, 6 minutos y 7 minutos. Siempre se recomienda hacer 2 aplicaciones, así desde la primera ya haya existido el aislamiento de la vena pulmonar. Eso era lo que tenía para compartir. Muchísimas gracias. With this computer. With this same computer. Beautiful.
I want to introduce our last speaker for the morning session. It's Gerardo Rodriguez from Mexico, and he will also present a pre-recorded case from his home lab. Hola, buenas tardes. Como a mí me toca ser el último, pues voy a ser breve. Y primero quiero agradecer al comité científico, al comité organizador, a Luis Carlos Sáenz por la invitación para presentarles lo que estamos haciendo en México y un caso grabado por nosotros. Antes quiero decir que es muy bueno estar aquí en Colombia para ver ganar mañana la selección. No sé si estuviera en Brasil hubiera dicho lo mismo, pero aquí vamos a ver ganar a Colombia. Bueno, muy bien, este es el caso clínico. Es un paciente masculino de 31 años de edad que tiene inicio y fin súbito de palpitaciones irregulares en los últimos 10 años. Los episodios han sido asociados con síntomas y no tiene otra historia relevante. Esta es la clasificación de la ERA, su CHA2DS es de 0 y el tratamiento que tenía era 2 antiarrítmicos, amiodarona y propranolol, y a pesar de eso estaba muy sintomático. Este es el eco transtorácico. El tamaño auricular es 48 por 51 milímetros. En realidad todo está en términos generales bien, con una regurgitación mitral. Este es el electrocardiograma. Ustedes observan en fibrilación auricular, y este es el electrocardiograma en ritmo sinusal. Esta es una tomografía. Nosotros siempre tratamos de tener la tomografía antes para valorar el tamaño de las venas pulmonares y la posición que tiene. Y aquí vamos a empezar con el video del caso. Nosotros estamos en una institución que es pública en México, que es el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE. Somos 3 electrofisiólogos los que trabajamos ahí. Nuestro abordaje es solo con 3 punciones, hacemos 2 del lado izquierdo y una del lado derecho, y ciertamente con el uso del ICE, del ultrasonido, hemos mejorado nuestra técnica de punción. Antes la hacíamos con la manera habitual, pero ahora todas las hacemos con ICE, y sí ha mejorado bastante nuestra técnica. Este es uno de los casos de punción cuando la pared es un poco laxa y vamos empujando hasta que pasamos. No usamos medio de contraste, usamos agua nada más, y ahí se observan las burbujas. Ahí están las burbujas en el lado izquierdo, y este es el polígrafo que tenemos, un Cardiotec como el que se ha visto aquí. El paciente cuando iniciamos el procedimiento estaba en fibrilación auricular. Tratamos siempre de pasar el catéter, la vaina, que es bastante grande, ya dijo las medidas William, lo tratamos de pasar siempre viendo el ultrasonido para ver que no haya algún problema al pasar todavía el septum. No todos en México hay 4 centros, voy a mostrar una diapositiva después, no todos en México usan ultrasonido. Hay algunos que usan incluso un eco transesofágico por problemas de tener el costo y la disponibilidad. Este es el balón. Nosotros, todos los que hemos hecho hasta ahora, son 9 casos, son con balones de 28 milímetros. Ese agitar es muy importante para quitarle todas las burbujas que pueda tener el balón, y siempre tiene un protector que hay que usarlo antes de meter el catéter con el balón para que no se pueda romper o dañar el globo. Y aquí estamos introduciendo. Nosotros usamos algo mixto. Sí usamos la fluoroscopía para ubicarnos, que no haya alguna fuga, pero también usamos al mismo tiempo el ultrasonido, el ICE, para observar y documentar que no haya fugas. Entonces usamos una especie de técnica híbrida, es decir, con fluoroscopía y con ICE. Aquí lo tenemos. Se observa cómo está el balón ocluyendo la vena pulmonar, y no hay fugas a los lados. Hay sí ciertamente una pequeña fuga que es de la vena pulmonar inferior izquierda.
Esta es una de las aplicaciones donde vemos cómo se está aplicando ya el sistema de crío y va disminuyendo el voltaje de los electrogramas dentro de la vena pulmonar. Y aquí vemos cómo desaparece al estar aplicándolo. Aquí vemos el ultrasonido, como no hay fugas, aparentemente. Eso quiere decir que es una buena aplicación. Nuestra técnica es usar 2 aplicaciones de 180 minutos. Aquí vemos cómo incluso se congela un poco la sangre, el medio de contraste, pero no pasa absolutamente nada. Segundos, perdón, dije minutos. Bueno, 180 segundos. Aquí estamos posicionándonos. Esto es también una herramienta muy útil, el ICE, para posicionarte bajar de la vena pulmonar superior a la inferior. Aquí es un detalle técnico que dicen que a veces se tiene que doblar el catéter, así como en palo de hockey, para lograr la oclusión completa de la vena pulmonar. Pero a veces, si uno empuja demasiado, va a tener un hueco hacia abajo porque está empujando y sube tanto el catéter que dejas un hueco. Siempre hay que tener alineado el balón y el achieve, tratar de que esté lo más alineado posible antes de dar la aplicación. Y como les dije, usamos diferentes proyecciones, pero aquí vemos cómo está inflado el balón, no hay aparentemente fuga, podemos iniciar la aplicación y aquí vemos en el polígrafo cómo van a ir disminuyendo conforme va aumentando el tiempo de la aplicación, van a ir disminuyendo el voltaje de los electrogramas en las venas pulmonares. Aquí ya vemos cómo desaparecieron completamente y aquí es un acercamiento como realmente el ICE es una herramienta imprescindible para hacer este tipo de procedimientos. Y aquí vemos cómo van disminuyendo el voltaje de los electrogramas. Cuando nosotros pasamos al lado izquierdo, como nada más tenemos un catéter que es el de seno coronario, ese catéter lo subimos para estimular el diafragma. Aquí lo vemos. Y con este único catéter vamos a estimular el diafragma y vamos a aplicar las ablaciones en el lado derecho. Inicialmente nosotros sí hacíamos primero superior izquierda, inferior derecha y superior derecha, pero ahora realmente hacemos las izquierdas primero y luego nos vamos al lado derecho y la que caiga primero es la que hacemos. Generalmente caemos a la superior y ahí lo empezamos a aplicar. No varía. Sí es cierto que la recomendación es hacer la que tiene más riesgo de tener un parálisis diafragmática a lo último, pero bueno, realmente nos ha ido bastante bien con el procedimiento. Aquí vemos cómo estamos llegando al lado derecho. A veces no podemos dejar el achieve como quisiéramos para ver los electrogramas y lo usamos como una especie de guía para meterlo profundo en la vena pulmonar y que eso nos dé el soporte para ocluir perfectamente el ostium de la vena. Y esto siempre es una rutina, no basta con ver la estimulación diafragmática, sino hay que sentirla. La mayoría de las veces se pierde la estimulación porque se mueve el catéter, pero es importante que cuando pierde la estimulación parar con el double stop, que ya lo mencionó William, y con eso disminuimos el riesgo de tener una complicación, la complicación más temida de este problema, que es la parálisis diafragmática. Aquí vemos entonces en el caso cómo se está estimulando el nervio frénico y desaparecen los electrogramas que hay en la vena pulmonar. Como dije, siempre damos 2 aplicaciones de 180 segundos. Ahora sí lo dije bien.
Bueno, finalmente el paciente en una de las ablaciones tuvo ritmo sinusal y aquí estamos haciendo las maniobras de documentar que hay el bloqueo de salida, no hay captura de la pulmonar superior derecha, de la inferior, y al final siempre tratamos de documentar en todas las venas el bloqueo y el bloqueo de salida y la ausencia de electrogramas, es decir, el aislamiento. Finalmente sacamos, hay que hacer una compresión intensa, no demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para que el paciente no sangre debido al tamaño de la vaina. Bueno, esta es la experiencia que hay en México. Hay 4 centros haciéndolo actualmente, uno de ellos es privado, que empezó hace un año, los otros 3 son públicos, que empezaron este año apenas. Todavía no están publicados los resultados, hasta el momento ha habido 37 ablaciones, solo una complicación, un derrame pericárdico en los primeros casos, y el seguimiento también ha sido variable, unos empezaron antes y hay otros que empezaron después, pero hasta el momento la mayoría de los pacientes están en ritmo sinusal. En nuestro centro nosotros empezamos el 27 de marzo, hasta el momento hemos hecho 9 pacientes, 5 hombres, 4 mujeres, la edad en promedio 56 más o menos 5, el tamaño de las aurículas 52 más o menos 5, y los tiempos de procedimiento que tenemos son alrededor de 3 horas 20 minutos, 200 más o menos 50, con un tiempo de rayos X o de fluoroscopía de 36 más o menos 21, que estamos seguros que vamos a ir disminuyendo conforme vamos teniendo más experiencia. No ha habido en nuestro centro ninguna complicación aguda o crónica hasta el momento de 3 meses de seguimiento y todos los pacientes están en ritmo sinusal. Eso es lo que les iba a presentar. Muchas gracias. Sí. Es un poco más complejo de posicionar el balón, de tal manera que no le quede a uno muy profundo dentro de la vena. Pero si uno se asegura de que no está muy profundo dentro de la vena y que logra tener un buen contacto, primero hacia un lado del balón, hacia la parte superior por decir algo, le queda el leak inferior, quema ahí, y después posiciona, cateteriza con el Achieve otra de las venas en otra dirección de las venas, de las ramitas de las grandes venas pulmonares, y lo orienta de otra forma para quemar la otra porción que le quedó faltando. Esa es la dificultad que tiene. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Siempre qué? El Achieve. Bueno. ¿En el mío? Ah. No se pierde nada. No. El Achieve pierde a veces como explicó Gerardo, si uno lo deja muy avanzado, pues no va a ver los potenciales de vena pulmonar, que muchas veces lo necesita hacer. Entonces uno lo deja avanzado mientras avanza el balón y lo pone en su puesto, lo infla. Y cuando empieza a congelar, tiene 10 segundos para traerlo un poco y lograr ver potenciales. Pero si lo pega mucho al balón, sí se le congela y ahí sí no ves nada. Pero es lo único. ¿Tú? Sí, bueno, un pequeño comentario. Miren, yo como tengo formación ecocardiografista al inicio, siempre he pensado que el balón tiene 360 grados. Es muy difícil evaluar solo con el eco en una sola proyección que si tiene fuga o no. Entonces nosotros lo que hacemos es posicionamos con fluoros, vemos el eco y si no tenemos una fuga significativa inyectamos. Por eso hacemos una técnica mixta. Correcto. Nunca una u otra. Y lo otro es, recuerda que también tenemos ahí el monitor de presión. Si no hay una oclusión completa, la presión que uno está viendo es la de la aurícula izquierda. Si la presión es completa, inmediatamente se pone la presión de la pulmonar. Es como un Swan Ganz, pero al revés, ¿no? Entonces hay 3 cosas para hacer: la inyección del medio de contraste, el Doppler del eco y la presión arterial que está uno en vivo mirándola. Okay. Nosotros no usamos las 3. No lo hemos usado, digo, interesante, lo usaremos.
So let me just ask you a question. Where is Luis? Should we get a... In the lab? So how are we gonna do this? Where's Fermin? Do you guys want a quick break, like 10 minutes break? Just walk around and better, right? Okay, what about 10, 15 minutes break and then we'll be back here? Well, we are late already, but let's just break for 10 minutes.